Bien, ahora sí. Buenas noches. Continuamos con el estado de situación financiera. En este caso en particular vamos a trabajar lo mismo de ayer relacionado a la elaboración del estado de situación financiera con un agregado adicional. ¿Cuál es? Estas cuentas que están marcadas en color rojo, que lo que estamos haciendo es incorporar al estado de situación financiera depreciaciones, amortizaciones y estimaciones. En complemento, el material de apoyo, el archivo de Excel que estábamos usando en la clase de ayer, lo modifiqué con la base de la recomendación para incluir esas cuentas, para saber dónde van, con quién van, cuál es su efecto, qué representan. Eso es lo que se va a conversar hoy. Entonces está la hoja que se llama BG, que es la que estaban viendo ayer, y la hoja ESF2 o Estado de Situación Financiera 2, que es la misma información que está en la hoja con agregados. Para si de alguna manera ustedes hicieron algunas anotaciones en este archivo, pues traigan una hoja adicional y no sea que vayan a reemplazar la información y pierdan tal vez sus anotaciones. Igual que ayer, me verán cambiar las pantallas entre el material de apoyo, que es lo que estoy transmitiendo, y el ejercicio. Vamos a ir, en esta ocasión iremos un poquito más rápido sobre las clasificaciones, las agrupaciones, qué va a dónde, qué va con qué. Porque sería repetir exactamente el contenido de ayer. Ahora, pero sí quiero retomar por lo menos cuáles son los grupos, cuáles son las clasificaciones, cuáles son los elementos de la ecuación y qué forma parte en el estado de situación financiera y cómo le afecta a cada cambio que yo haga. Porque en este caso estamos jugando con un ejercicio que me da una celda en blanco para cuadrar. Entonces aquí es donde ayer les decía, es que si se les olvida una cuenta o traslapan una cuenta con otra, y no va a cuadrar igual. Entonces, por ejemplo, hoy... Vale, continuamos. Vale, por ejemplo, hoy... van a haber 4 cuentas más y eso hará que el capital social ya no sea el mismo, que el cálculo vaya a cambiar. Entonces, a eso me refería ayer cuando les decía, si se borra en una cuenta, si le cambian un número, ya no cuadra igual. En el caso particular de la línea en blanco. En el caso particular donde sí tienen todas las cuentas con valor y no tienen que cuadrarlo, entonces sí, lo que va a pasar es que no va a cuadrar el ejercicio. Pero, recuerden, el objetivo de estar viendo los estados financieros es entender qué información hay, qué componentes hay, qué reflejan las cuentas y las agrupaciones con la intención de que tengan una base funcional. No me atrevería a ser ambiciosa y decir robusta, porque están viendo una semana un estado financiero y una semana el otro. Pero una base funcional para el análisis financiero, para crear indicadores y poder evaluar cada segmento del estado de situación financiera. Veamos entonces. Del ejercicio de ayer, nótese que es el mismo archivo, es más, no le he cambiado nombre, todavía se llama así como está cargado en la plataforma, y están todas las hojas que construimos ayer. Todas. Vamos a medio repasar las clasificaciones y cuáles eran los pasos para hacer el estado de situación financiera. Los tips ahorita me los voy a saltar, los tips que les iba dando, porque esos tips los voy a dar cuando veamos la tarea y ver las explicaciones y algunas recomendaciones que les puedan servir para esa asignación. Partimos de que la empresa Los Soles nos da los saldos de sus cuentas del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019. Que pide el ejercicio, pide elaborar el estado de situación financiera y determinar las aportaciones de los socios. El hecho que me esté pidiendo determinar las aportaciones significa que me pide que le dé valor a capital social, que con base a la información que tengo, determine cuánto es el monto del capital social. ¿Qué hicimos en su momento entonces? Tomamos línea por línea y fuimos diciendo,
Caja es un activo corriente, pertenece a efectivo y equivalentes. Proveedores es un pasivo corriente que pertenece a cuentas y documentos por pagar. Inversiones en bonos que vencen en 8 meses, pertenece al activo corriente, inversiones. Y eso íbamos haciendo en cada una de las líneas. ¿Cuál es lo nuevo? Bueno. Depreciaciones, estimaciones y amortizaciones. En este ejercicio no hay amortizaciones, pero es la misma dinámica por si se encontraran con esas líneas. Déjenme ver si lo encuentro rapidito. En la segunda clase, estuvieron viendo esta página web donde están los estados financieros auditados de las instituciones supervisadas. Y estábamos trabajando con el estado financiero de Banco del País. Entonces, ¿por qué quiero regresar acá? Aquí está. Aquí tenemos propiedades, planta y equipo, todo el subgrupo y los activos fijos que en este informe equivale a decir edificios, vehículos, mobiliario de equipo, equipo de transporte y cualquier relacionado. O sea, todas esas cuentas de propiedades, planta y equipo. Pero a estos activos fijos le acompaña depreciación acumulada de todos esos activos fijos. Y nótese que los activos fijos tienen un valor de 1.800 millones y tienen una depreciación de 834 millones. ¿Y qué es depreciación? Bueno, para efectos fiscales ya hay un método aceptable. No voy a decir que es el autorizado, es el aceptable. Porque existen otros métodos de depreciación, pero que para usarlos necesito pedirle permiso al SAR. Entonces nos quedamos con el aceptable por el SAR, que es el más fácil de hacer, que es el más fácil de revisar, y se llama línea recta o depreciación por línea recta o depreciación lineal. Entonces, cuando estamos trabajando con un activo fijo, con una computadora, con un escritorio, con el paso del tiempo ese activo va a perder valor, ya sea porque lo uso, no lo uso o lo uso mal. De todas maneras va a perder valor. Y empieza a perder valor un activo fijo desde que está listo para usarse. No desde que lo uso, porque incluso les comentaba, se deprecia aunque no lo use. Y lo hacemos sistemáticamente. Entonces, el elegir un método y la norma, la NIC 16 en este particular, me exige que yo diga el método que utilizo es tal. Entonces, yo voy a distribuir el costo de este activo, menos su valor residual, pero no quiero entrar a esos detalles. Me voy a quedar con el costo. Haré caso omiso del valor residual. El costo del activo lo va a distribuir a lo largo de la vida útil del activo. Si es para fines fiscales, me tengo que quedar con la tabla de recomendación dada por CEFIN. Si es para fines fiscales, financieros, para fines financieros, pues yo tengo que tomar en cuenta cómo es el comportamiento de la economía de ese activo fijo. Entonces lo voy a hacer a lo largo de la vida útil conforme a un método. O sea, tomo esa decisión y lo tengo que hacer, no es opcional. Si no, lo único que estaré haciendo es que mis activos pierdan valor en la realidad, pero contablemente no refleje esa realidad, si quiero no depreciar nada. Pero a su vez la depreciación sirve de escudo fiscal. ¿Por qué? Porque es un gasto que hace que mis utilidades disminuyan. Si mis utilidades disminuyen, pues al mismo tiempo tengo que pagar menos impuestos, porque
una cosa va directamente relacionada con la otra. Entonces, conceptualmente le decimos que la depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo fijo a lo largo de su vida útil. Entonces, ¿qué hacemos? Si estamos hablando de edificios, hacemos que el edificio pierda valor a lo largo de los 40 años que pretendo usarlo. Y lo que voy a ir haciendo es, no voy a hacer que el edificio baje como tal. Lo que voy a hacer es crear una cuenta de ajuste, en este caso a edificios, que se va a llamar depreciación acumulada de edificios, donde voy a decir, bueno, el edificio que yo adquirí por 620,000 se ha depreciado 137,000. Por ende, el valor de ese edificio realmente son 483,000. Esto es lo que nos dice la depreciación. ¿Y qué pasa si quiero vender el edificio? Entonces, muy bien, yo tengo un valor contable, contrataré un profesional que realice los avalúos, un perito evaluador se le llaman, contrato a esta persona que va a revisar las condiciones del edificio, va a ver cómo está construido, de qué materiales, si ha sufrido algún daño relevante o algún daño que solo es de apariencia, va a ver la zona geográfica donde está y va a tomar en cuenta la plusvalía de la zona. Y le va a decir, en el mercado tiene este precio. Puede que ese precio sea superior, pero también puede que ese precio sea inferior. Si yo lo vendo, por ejemplo, a 500,000, pues yo gané 17,000, porque en mis libros costaba 483. Que no estaba tan buena la situación, había mucha reparación que hacer, entonces no, lo vendí por 450,000, pues perdí 33, porque en mis libros estaba 483. Entonces, son varios elementos que se involucran en la transacción y por eso se toman en cuenta para los estados financieros. Claro, el informe que están viendo aquí está diseñado de manera condensada, pero a la par hay dos notas, la nota 2F y la nota 9. La nota 2F, vamos a ver si la encuentro rápido. F. Aquí está la descripción de la política de propiedades, planta y equipo. Entonces, donde le dice, se registraron al costo histórico, menos la depreciación y las pérdidas de valor, excepto los terrenos que no se deprecian. ¿Cómo está el costo? ¿Qué costos van a intervenir para modificar el valor original o la vida útil? ¿Cuáles son los años que se deprecia? Esto es la política. Detrás de la política, que es donde se revela cuáles son las reglas contables. Entonces, me voy a la nota 9. 6. Ya voy. 8. Aquí. 9. No. 9. Y se muestra una conciliación de cómo se está comportando el activo fijo. Está hecho de manera neta, entonces no está hablando de 650 y 137, perdón, 620 y 137, está hablando de 483, la diferencia entre ellos dos. Entonces empieza a explicar por línea, si son bienes raíces, mobiliario, instalaciones, vehículos, si compró, si se deshizo, si lo movió de un lugar para otro, hasta llegar al saldo en el siguiente año. Entonces, que es más o menos el mismo comportamiento que tiene el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, este sería como un estado de cambios en la propiedad, planta y equipo. Entonces, aquí se detalla cómo fue el comportamiento. Primero hablé de la política y después del comportamiento. Esto es lo que nos pide la norma cuando habla de revelar este tipo de explicaciones de referencia. Entonces, ya viendo un uso real, vámonos a los ejercicios académicos. La primera etapa donde clasificamos es esta hoja. Está tal cual la vieron ayer e incorporo las nuevas 4 filas. ¿Qué son las depreciaciones?
estas tres, y la estimación acumulada de cuentas incobrables. ¿Qué es la estimación acumulada de cuentas incobrables? Creo que ya lo habíamos conversado en las clases del marco conceptual, pero por si no nos acordamos. Ok. A Banco del País le deben personas, empresas, instituciones gubernamentales, le deben 48.000 millones de lempiras. ¿Ok? Ahora, de estos 48.000, digamos que son como 49.000 la cuenta por cobrar, en este caso los préstamos, y la estimación por deterioro 857. Entonces viene la pregunta. Si detrás de estos 40 y pico mil millones hay unas, no sé, voy a decir un número, 300.000 deudores, sean empresas, sean personas, sean instituciones gubernamentales, ¿las 300.000 personas le van a pagar en tiempo y todo a Banpaís? ¿Sí o no? No. No. Y eso ya se sabe. Entonces, se reconoce una estimación por deterioro. Este es el nombre que se le da dentro del marco conceptual del sistema financiero, porque ellos están sujetos a una tabla para calcular esta estimación conforme a el tipo de préstamo, el tipo de garantía relacionada a ese préstamo y los días de atraso. Es un poquito más compleja, pero ahí lo que se dice es, por darles un ejemplo, una persona me debe 3 meses del pago de la casa, o sea, de la compra de su vivienda. Cada quien sabe cuánto es la cuota de su casa si ya está con esa deuda, pero usted dirá, voy a hacer el esfuerzo de pagar estos 3 meses porque por 3 meses no voy a perder toda la inversión que llevo en varios años. Que no es lo mismo que decir, esta persona me debe 3 meses de la tarjeta de crédito. Entonces, uno de ellos tiene más riesgo que otro, uno de ellos la pérdida sucede inmediata y total, y en el caso del otro, pues tengo la garantía y la vendo y recupero un poco. Entonces, por eso es que cuando se trata del sistema financiero hay más elementos. ¿Qué tienen las empresas comerciales? Bueno, una regla que dice el 1% de las ventas al crédito que no exceda al 10% de clientes. Esa es la constitución de la estimación acumulada de cuentas incobrables y así se le llama en nuestra ley. Estimación por deterioro se le llama para efectos del sistema financiero. Entonces, existe aquí en las empresas, existe en el sistema financiero, existe en todos los negocios. Entonces, cada una de estas cuentas en rojo se relaciona con alguna cuenta de aquí. Y lo que hará es ajustar el valor para considerar la realidad. Entonces, cada cuenta pertenece al mismo elemento de la ecuación relacionado, por ejemplo, la depreciación acumulada de edificios pertenece al activo, no corriente y propiedades, plantilla y equipo. Cada cuenta de ajuste tiene exactamente la misma clasificación que tenga la cuenta. Entonces, si voy con edificios, es la misma de edificios. Si voy con equipo de reparto, se llama depreciación acumulada de equipo de reparto, se clasifica igual que el equipo de reparto. Y yo sé, estoy repitiendo las mismas líneas, pero es para relacionarlas. Y la depreciación acumulada de mobiliario y equipo, no me digan que no tengo mobiliario y la estoy inventando, aquí está. Se relaciona con el mobiliario. Y la estimación acumulada de cuentas incobrables se relaciona con clientes. Y tiene la misma clasificación de clientes. Entonces, ahí por eso es que ustedes notarán en el material de apoyo, aquí está clientes y debajo en rojito la estimación.
Aquí está cada activo fijo. Permítanme, tengo un reloj. Aquí está el activo fijo y debajo de cada línea del activo fijo, su depreciación. Y la depreciación tiene el mismo nombre, depreciación acumulada de, y se le pone de apellido la cuenta. Es bien específico cuando se hace este registro. Sí, para estados financieros que se presenten al público se va a buscar una versión condensada. Por esa razón es que ustedes ven en estos estados financieros auditados que solo le dice el total de fijos y el total de depreciación. Y ya. Pero detrás de estas dos filas hay alrededor de 300 líneas más. Entonces, es lo normal. Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos ahorita? Darle clasificación a las depreciaciones, las estimaciones y si existieran amortizaciones. Teniendo esto, entonces, voy al siguiente paso que era ordenarlos. Solo estoy pegando abajo y ya este cálculo que yo tenía por aquí ya no me funciona porque tengo que tomar en cuenta estas líneas. Veamos entonces. Vuelvo a hacer lo mismo para ordenar. Selecciono la cuenta. Yo me siento cómoda usando la viñeta datos. Entonces, datos, ordenar. Y aquí ya había quedado la actividad que había hecho. Se ordena por elemento de la ecuación, luego por clasificación y luego por subgrupo. Entonces, lo que va a hacer es que estas cuentas las va a ir a unir a las similares. Entonces, aquí está. Clientes la estimación. Y no es porque, ay, Excel sabe que estas van juntitas. No, por el simple hecho de cómo quedaron colocadas aquí. Pero allá las tengo que volver a organizar. Aquí está todo el activo fijo y aquí están las cuentas de ajuste al activo fijo. Entonces, todas están juntitas. Esta sí la voy a eliminar porque hoy no voy a hacer filtros. O sea, el archivo que ustedes tienen ayer, allá sigue. Entonces, de lo que habíamos trabajado, ¿qué va a pasar? Voy a traer las cuentas nuevas que están por acá. Entonces, veamos. ¿Cuál cuenta nueva tengo? Clientes. Pero intencionalmente la voy a colocar en rojo aunque no se estila. Aquí recuerden que solo estábamos colocándolas, no estábamos haciendo nada más. Luego, depreciación acumulada de edificios va debajo de edificios. Equipo de reparto, debajo de equipo de reparto. Mobiliario de equipo, debajo de mobiliario de equipo. ¿Qué hice ahorita? Solamente trasladar las cuentas que tenía por acá y las diluí por acá. Pero acuérdense que en esta etapa solo estábamos diciendo que es activo, que es pasivo, que es corriente, que es no corriente. No estábamos haciendo nada más. Aquí era lo que yo les comentaba. Aquí va a tener un efecto en el reporte, en cómo se va a ver. ¿Por qué? Porque como no teníamos ninguna de las cuentas que ajustan al activo, todas las cuentas estaban colocadas aquí. Los subgrupos aquí y activo, pasivo, patrimonio por acá. Ahora, ¿cómo va a cambiar? Primero, si usted cuando vea el ejercicio, primer tip, usted dice, vamos a ver qué cuentas aparecen por acá. Eso es todo. Vamos a ver. Y usted ve esta palabra acumulada, automáticamente métale 4 columnas al balance. ¿Por qué? Porque la va a necesitar. Y rara vez solo es en un ladito, lo va a necesitar todo. Entonces, bueno, primer punto es si aparece la palabra acumulada por ahí, fijo, necesita una columna adicional. Que es la situación actual. Y bien, lo que estoy haciendo es modificar el anterior. Entonces, tenía clientes por acá, pero tengo que incluirle una cuenta adicional. ¿Ok?
Entonces, se me perdió clientes. Aquí está. ¿Cómo lo voy a hacer ahora? Aquí viene el cambio. Clientes ya no puede estar con el resto de cuentas. ¿Por qué? Porque estoy ajustando la cuenta con otra línea. Entonces, lo que haré es, regreso, me voy a una columna atrás donde voy a tener la información de las cuentas acumuladas y haré una operación. 110,000 menos 6,600. Y me da 103,000. Entonces, el reconocer que hay clientes que no me pueden pagar y bajo la metodología de 1% de ventas a créditos que no exceda al 10% de clientes, que me autoriza el fisco, clientes tienen un valor neto de 103,400. Y ojo, no significa que de los 110,000 solo voy a recibir 103,000. No, significa que si hay personas que yo agoto todas las instancias de poder cobrarle y no recupero la cuenta, pues tengo un colchoncito que haga frente, que lo fui construyendo despacio para absorber este tipo de pérdidas. Pero eso es del lado de la empresa. Ahora, del lado usted como deudor, si usted asume que, ay, es que el uso de institución financiera porque a veces se malinterpreta. El banco, si no le contesto, se va a cansar y va a usar su estimación. Allá se llama estimación de deterioro. Y ya no me va a volver a comprar. Pues fíjense que no. Uno, hay una central de información crediticia donde los bancos me dirían, fíjese que fulanito de tal me cansé de cobrarle y lo absorbí como pérdida y aquí está. O sea, lo seguirá reportando. Entonces su récord se ve dañado, por un lado. Y por otro lado, ahora se está poniendo de moda un negocio de venta de cartera mala. Es decir, yo como banco ya me cansé de cobrarle, ya, y nosotros a eso le llamamos, ya castigué el crédito, o sea, ya lo absorbí como pérdida, y voy a decir que es un número, y esta persona me debía 50,000. Entonces, como yo ya lo absorbí como pérdida, yo ya sé que yo no voy a recuperar esos 50,000. Pero se lo voy a vender a una empresa que su trabajo es simplemente cobrar gente. Solo es eso, no hace nada más cobrar, cobrar, cobrar. Y ellos me dan 5,000 lempiras por algo que yo ya asumí que perdí. Entonces, este tipo de empresas que no están siendo supervisadas por nadie son un gran fastidio para cobrarle, pero un gran fastidio. Que termina mucha gente sí pagándole porque son así de fastidiosos. O sea, ya, yo sé que hay una fama de una institución, como les comentaba al inicio, que tiene una relación con una casa comercial y tienen fama de que lo encuentran hasta debajo de las piedras. Estos tipos de empresas que les estoy comentando que se están poniéndose de moda son peores. Entonces, siempre cuiden su récord, es importante. Especialmente que se está poniendo de moda porque el sistema financiero, para poder ser alto rango en un banco, uno de los requisitos es, usted no puede tener deudas malas. Usted no puede tener créditos castigados, porque ¿cómo me va a decir que va a cuidar dinero ajeno si usted no paga sus deudas? Esa es la premisa. Entonces se está poniendo de moda ese requisito en otras empresas. Entonces se puede encontrar con las empresas que quieren un nuevo trabajo y le dicen, fíjese que usted sale aquí con este récord malo. Y cosas como, fíjese que aquí me sale que usted nunca pagó el plan de Tigo, dejó tirada la línea de Hondutel, cosas así. Entonces, cuiden su récord, es muy importante. Solo se quería llegar. Entonces, la primera cuenta de ajuste del activo fue clientes, perdón, estimación acumulada de cuentas incobrables que ajusta a clientes. Entonces, se resta y nos quedan estos 103. Por ende, cambia el total. Y usted verá que va a ir cambiando el balance con lo mismo. Luego, entonces, todas estas tres cuentas, edificio, mobiliario y equipo de reparto, pues voy a tener que moverlas una fila atrás, perdón, una columna atrás, porque voy a incorporar todas las cuentas. Aquí está. Ay, no, no me gusta. Ya voy a cambiar los colores.
Solo que no me gusta cómo queda. Listo. Entonces, por cosas como esta es donde se vuelve importante el subrayado. Porque aquí voy a decir, estos dos operan y estos dos operan. Aquí voy haciendo la separación. 620 menos 137. 100 menos 18. 250 menos 75. Corrijo la suma porque se me quedó allá tirada la celda. Entonces pasamos de un estado de situación financiera de 1.505.000 a 1.268.000. Ahora, hay otra forma de presentar esto. Digamos cuando están trabajando en papel. Yo sé que en computadora es versátil, pero en papel. A veces dicen, es que no me ajusta la página. Me queda algún número muy chueco allá. Entonces lo que terminan haciendo es, bueno, no voy a reportar esta columna y voy a empezar a decir cosas como edificios neto, mobiliario de equipo neto. Y tampoco reporto las depreciaciones. También pueden hacer eso, pero aquí voy a la peculiaridad de cómo se siente cómodo. En etapas de principiante, siempre considero que son preferibles lo más detallado. Pero si usted dice, ay, no, es que ya tanta resta y que a veces suma y que a veces resta, está bien. Usted puede hacer el cálculo aparte y solo reportarlo, pero eso sí, revelar que esto es neto. Por eso notarán, déjenme buscar uno. Yo sé que hay uno de estos que sí dice la palabra neto, creo que son los de KPMG. Ya les voy a mostrar. Si es KPMG, tal vez aquí sí lo veo. Sí, es KPMG. Creo que KPMG son de los que cuando hacen esto, de un solo le dicen neto. Ya si en este no sale neto, ya no voy a seguir buscando. Para mostrarles de quién es. ¿De quién es? Nexia. Ok, vamos a ver. Ah, miren, aquí está. Entonces, no reporta. Bueno, aquí sí está, perdón. Vuelve acá abajo la información detallada. Pero así es como diríamos que la información está neto. Lo mismo acá. Préstamos, descuentos, negociaciones es lo equivalente a decir clientes. Y aquí está neto. Permítame un momento. Ahora, entonces, ¿qué pasó? Como aquí ya teníamos varias fórmulas, hizo que toda la información fuera cambiando. Y nos queda un total activo de 1.268.000. No cambia el pasivo, no hay cuentas de ajuste al pasivo. Y recuerden que aquí se había quedado la fórmula pegada, que era el activo menos el pasivo menos las dos cuentas de patrimonio identificadas. O que aquí era activo menos pasivo, el valor identificado. ¿Dónde está esta resta?
Y aquí están estos 503. Entonces ahora el balance cambia a cuadrar con 513,400. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque el ejercicio intencionalmente no estaba cuadrado con la intención de determinar el monto de las aportaciones de los socios, determinar el cuadre y acordarnos de la ecuación. Pero si el ejercicio le da todas las cuentas, si le falta una cuenta, entonces ya no va a poder cuadrar. Y lo que les mencionaba, aquí voy a quitar esta. ¿Qué pasa cuando está en cuenta entonces? Valga la redundancia. Hago lo mismo de antes. Tomo esas filas y las pego acá. Y acuérdense que ayer yo les decía, y perfectamente ustedes pueden dejar 4 columnas por el lado del activo, porque está así. Y aquí, si se fijan, queda una columna vacía. Perfectamente pueden decir, pues dejo 4 allá y 3 acá. Está bien, porque procuramos no dejar espacios completamente en blancos. Y la línea que yo les comentaba, aquí sí la voy a poder dibujar. Lo que hacíamos era, esto es pero muy vieja escuela. Allá de los inicios del 2000. Qué raro se siente decir eso. Que va desde el subrayado de un lado hasta el subrayado del otro. De esa manera decíamos, aquí no hay nada. Entonces, si alguien quería colocar algo que no era válido, está en la línea. Es como cuando en algunas facturas cruzan líneas en todos los espacios en blanco. Es lo que tienen acá. Entonces, así es como cambia el estado de situación financiera cuando incorporamos líneas de depreciación, amortización y estimación. Me quedé en blanco, perdón. Cuando metemos estas líneas, recuerden, también pueden hacerlo neto, lo que le vaya funcionando mejor. ¿Okay? Hay varias maneras de hacer esto, o sea, especialmente, yo sé que aquí hay colegas, entonces van a decir, es que yo acostumbro a hacer esto, pero la liga hace tal cosa. Es válido. Darwin. Sí, máster, disculpe una consulta. Viendo la operación que usted está ejemplo ahí, no corriente, propiedades de planta que teníamos, esa depreciación se le resta. Eso es lo que entiendo. Disculpe. Se me cortó en ciertas partes, así que voy a hacer la explicación completa a ver si con eso respondo todo. Porque solo escuché de la operación y silencio y luego se resta y luego silencio y luego entiendo que se resta, algo así. Entonces, ok. Las estimaciones. Si Okay, entonces se estamos bien. resta las de estimaciones o las depreciaciones, máster. Exacto. La estimación ok. Otra forma de presentarlo. Lo voy a hacer en cuenta, no en reporte. Resulta que nos quedamos acostumbrados a sumar y que me da cierta seguridad ver los símbolos. Perfectamente puedo decir, cambiar esta resta por una suma y dejar el símbolo negativo ahí. Entonces aquí puedo colocar 137, 18. Y aquí fíjense que todas estas, si se fijan acá, voy a abrir cada celda para que se vea que había una resta. Pero yo le cambié el signo a las depreciaciones. Y aquí está. Yo recuerdo, gracias por esa pregunta, Erwin, porque me hizo acordarme, hay unos estudiantes que dicen, Lick, si yo voy a arrasar, prefiero ver el signo ahí, porque si no se me olvida perfectamente. Que cabe mencionar, si ustedes se fijan acá, hay números en paréntesis. Eso me quiere decir que esos números están en negativo y que cuando yo quiera hacer una suma completa, esos números van a estar restando. Entonces, gracias por la observación, Darwin, porque perfectamente usted puede hacer esto y siempre sumar y ver usted los signos para saber esto es negativo y esto va a tener un efecto negativo dentro del balance.
No sé si esto sirve mejor. Sí, está mejor, maestra, gracias. Pausa. Entonces, ahí donde cuando al inicio les decía, esto no es ciencia, es una técnica y se personaliza a mucho de la forma en que se usa. Y cuando yo sé que van a trabajar y le van a preguntar a más de uno que ya saben, que ya notaron, que sí le entienden esta clase, es muy normal que va a decir, yo acostumbro a hacerlo de esta manera. Es válido. Y en el contexto cuando yo reviso, si tiene todo el sentido del mundo, yo lo acepto. ¿Por qué? Porque se adapta. Así que tampoco es como, es que el ELIC dijo que iban a hacer las 4 columnas en activo, pero no hay estimación y se queda la columna vacía. Usted perfectamente puede eliminar la columna. Y otro, vaya, en pregrado me pasa bastante que lo que hacen a veces es llevar, no sé si lo recuerdan, aquellas hojas de papel bond rayada grandotas y le ponían las columnas. Entonces ya, como no importa si hay o no hay estimaciones, 4 columnas. Otros imprimían cuadritos como esto, completamente vacío, solo empezaban a llenar. Entonces, lo que le funcione. Yo entiendo que es algo estresante cuando ven algo completamente nuevo y su profesora lo habla porque lo come todos los días, pero no, es manejable, ¿ok? Entonces quería incorporar esto, ahora los que le había prometido, la tarea. En otro contexto, yo sé, yo les habría puesto la tarea en Word, pero a perder el archivo, o sea, perdí el archivo. Entonces, por eso incluso una de las clases me tocó transmitirles el PDF porque perdí el archivo, el editable, no sé qué lo hice. Muy bien, hay 4 ejercicios. La primera es una instrucción que lo que les pido es entreguen un archivo nada más. O sea, los 4 ejercicios en un archivo. Entonces aquí si fuera esta mi tarea, pues este es el ejercicio 1, el 2, el 3, el 4 y una 5ª hoja de portada. Otros son muy bien organizándose en Excel y trabajan ejercicio 1 y después ejercicio 2, siguen bajando, ejercicio 3, siguen bajando, ejercicio 4. En ambos casos yo me voy a dar cuenta cómo está trabajando usted. Así como que estuvieran trabajando en Word y estuvieran con las tablitas. Van a ir una debajo de la otra. También es válido, ¿ok? Pero lo que pido es un solo archivo. No vayan a subir ejercicio 1, ejercicio 2 de la tarea, porque cuando yo traigo todos los archivos es como, espérame, aquí solo hay uno, pero este nombre está repetido. Eso es lo que pasa en mi cabeza cuando estoy revisando. Ejercicio 1. Tiene una lista de cuentas que no tienen monto y que le dice, bueno, usted determine, con base al ejemplo, si es efectivo, que es lo mismo que decir caja, entonces pertenece a activo, corriente, efectivo y equivalentes. Si es funcionarios y empleados, activo, corriente, cuentas y documentos por cobrar. Y ahí me detengo. Eso es lo que van a hacer en este ejercicio. No hay valores, no hay cuadre, no hay un estado de situación financiera porque no hay información. No tengo el nombre de la empresa, no tengo la fecha. Solo le pido clasifique. Nada más. ¿Cuáles son los tips? Noten lo que está en los paréntesis. Es importante. Porque si un terreno lo usa o un terreno solo lo tiene rentando, van en lugares distintos. Bueno, ahí está un tip. Ejercicio 2. Aparentemente es corto. Disculpe, Master, ¿puede repetir eso de los paréntesis? Que se me cortó. Muy bien. Por favor, gracias. Con gusto. Nótese que en estas líneas, y va a pasar más adelante también, hay algunas frases entre paréntesis. Entonces, esto me dice cómo está o para qué se usa el bien. Entonces, ¿qué pasa? Aparece 2 veces terreno, pero no son ni el mismo terreno ni para los mismos fines. Uno lo usa y uno lo arrienda. Dicho de otra manera, uno lo tiene para trabajar y el otro lo tiene solo para generar ganancia. Por si se acuerdan de esas clasificaciones. Entonces, ojo con esos paréntesis. Esos paréntesis son importantes y seguirán siendo importantes allá en los ejercicios 3 y 4.
El ejercicio 2 aparentemente es corto, pero este es el que yo creo que está difícil. ¿Por qué? Porque aquí está mezclada la información. Aquí está mezclado el efectivo, la mercadería y la deuda por esa mercadería. Entonces aquí es donde viene uno de los tips. Cuando usted hace registro contable, usted piensa en dos vías, causa y efecto. En ningún momento la causa se netea con el efecto. Dicho de otra manera. Yo tengo efectivo por 50,000, pues esto es caja por 50,000. Tengo dinero en Gloria. Sí, Master, una consulta en el primero, en el segundo, sí, en el primero. Ahí dice bancos ignorados, entre paréntesis. Puede ser entonces depósito en garantía. Este es el banco que está allá al final en otros activos. Este que está aquí es el que está allá al final, está por acá. Y este que está aquí, que no dice nada, es el que está por acá. Entonces, recuerden que cuando es otros activos es algo de ello no cumple la condición de activo, entonces lo mando para allá. En la clase de ayer fue que hice eso de ignorado entre paréntesis y lo cambiamos de lugar y después lo regresamos. Eso sucedió en la clase de ayer. Pero sí, se vuelve muy importante los paréntesis, así como ahorita Gloria consultó. Entonces les comentaba, cuando están aquí hay causa y efecto, pero la causa nunca se netea con el efecto. Entonces, ¿qué pasa? Iba con caja 50,000, bancos 250,000 y vean, deuda de los proveedores 120,000 y mercadería por 280,000. Estos proveedores son proveedores. Esta mercadería es inventario. ¿Cuál es la discusión que suelen hacer? Y es una discusión aceptable en el proceso de aprendizaje. Pero es que si yo tengo 280 y le debo, ¿será que lo neteo? Pues no, no lo netea porque usted adquiere la mercadería para venderla, al mismo tiempo genera el compromiso de pago. Véalo de esta manera. Los que ya están en su deuda de casa. Ustedes, la mayoría de asalariados, compramos la casa con préstamo. Entonces yo tengo una casa, por decir un número, valorada en 1,000,000 y al banco le debo 800,000. Pues tengo una casa por 1,000,000 y al mismo tiempo tengo una deuda por 800,000. El hecho de que yo tenga la deuda con el banco no hace que la casa pierda valor. Para nada. Y si usted decide vender esa casa, perfectamente la podrá vender por 1,000,000, pero el banco le va a decir, bueno, yo ya no tengo la garantía, dame el dinero que te recibiste. Y le va a tener que entregar esto. Neteo es decir, activo menos pasivo y obtengo un saldo neto. Eso no se hace. Es lo que estaba mencionando de la casa. No porque tengo una casa por 1,000,000 y un préstamo por 800,000, neto la casa vale 200. No, la casa vale 200 y la deuda 800,000. ¿Cuál neteo, o sea, cuál resta si es válida? Que yo diga, la casa vale 1,000,000 y tiene depreciación por 100,000. Entonces sí, ahí sí, la casa tiene valor por 900,000. Pero no fue por la deuda, fue porque ya pasó cierto tiempo y ya perdió un poco de valor. Entonces, porque a veces sucede lo que les comentaba acá, que hacen este neteo, o sea, desaparecen el valor negativo dejando el mayor y colocan la palabra neto. Entonces, a veces se quedan pegados en esa fase, pero aquí no. Entonces, considero que, aunque pareciera que es un ejercicio cortito, para el aprendiz, este es el más difícil porque tienen que leer.
Siguiente. Se posee un equipo para repartir mercaderías por 360,000. ¿Cómo se llama esta cuenta? Equipo de reparto. Muy bien, equipo de reparto. Y equipo de reparto va con 360,000. Pero resulta que yo debo 20 letras con valor de 6,000 cada una. Yo sé que aquí en el caso creo que de Claudia ya sabe para dónde va esto. El resto sabe que está inventando la LIC. Vamos a ver qué estoy inventando. Por eso les digo, parece cortito. Ya me dijeron el primer tip. Equipo de reparto con 360,000. Pero resulta que de estos 360,000, yo no lo he pagado todo. Lo estoy pagando en letras o cuotas o como le quieran llamar. Y pues tengo que pagar cada una. Y cada letra vale, letra me refiero a letra de cambio, cada letra vale 6,000. Eso quiere decir que yo tengo una deuda de 20 letras por 6,000. Entonces, de esos 360, yo tengo deuda por 120. Aquí estamos bien. No he clasificado, solo calculé el monto de la deuda. ¿Estamos bien? Sí. Digo yo. Espérenme, le estoy dando tiempo al resto. Yo sé que hay uno que sí ya. Entonces, repito. El carro vale 360,000, pero no le he pagado todo. Debo 120,000. El hecho de que yo tenga esa deuda no le baja valor al carro. Pero resulta que estas letras, por defecto, en cuestiones académicas decimos que son mensuales. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. 12. Por ende, ¿cuántas letras voy a pagar en el próximo año? 12 letras. 12 letras. ¿Qué significa entonces? Puede ser préstamos, puede ser acreedores varios, puede ser documentos por pagar, porque aquí viene la discusión de que es que si yo tengo el carro, no va a ser así, sino que va a ser con un préstamo. Ok, está bien. Lo que necesito es que se refleje la deuda. Me voy a quedar con documentos por pagar. Dios mío. Documentos por pagar. Y tendré corto plazo y largo plazo. Aquí en corto plazo tendré 6,000 lempiras por 12 letras. Y después de ese año, yo voy a pagar las 8 letras restantes por 6,000. Entonces, una simple línea que dice, se posee equipo para repartir mercadería por 360,000, del cual se deudan 20 letras por 60, resultó en 3 cuentas. Una que está aquí en el activo, no corriente, propiedad, plantilla y equipo. Voy a meter esas líneas para la explicación. Y al otro lado voy a tener en pasivo, corriente, cuentas, chido. Bueno, pues es que tengo la ventiladora aquí. Resultó en cuentas que están en diferentes lados, con monto diferente, con cualidades diferentes. Por eso es que cuando les explicaba de los préstamos hipotecarios y les decía, las primeras 12 cuotas, el capital de las primeras 12 cuotas están en corriente
Y los otros 19 años, los otros 29 años de los 30 años de la deuda están en no corriente. A esto me refería. Entonces, lo que hacemos es separar todo para indicar cuánto tengo que tener para pagar. Entonces, esa línea se convirtió en 3 cuentas. Entonces, fíjense en esa parte. Eso que acabo de hacer ahorita, lo van a tener que repetir por acá. Una consulta, Master. En el encabezado dice que es hasta el 30 de junio del 2021. ¿No serían las otras 6 hasta el resto hasta a llevarlo a largo plazo? Es muy buena pregunta, la verdad. Y esa es una percepción bastante subjetiva. Pero en el contexto, cuando definimos corto y largo plazo, lo hacemos un año. Entonces yo digo, en el próximo año, puede que sea al 30 de junio de 2022, en el próximo año puede que sea hasta septiembre, voy a reportar esto. Y cuando yo voy moviendo un mes, voy a hacer esto. Esta fue junio del 21. Voy a moverme solo un mes. Julio. Voy a asumir que por aquí tenía el efectivo y pagué la deuda. Pagué la letra, perdón. Entonces, en este momento, yo ya no debo 20 letras. Te llevo 19, porque pasó un mes y en algún momento del mes de este mes yo ya pagué. Aquí siguen quedando 72, porque son los próximos 12 meses, el próximo año. Pero aquí ya solo me quedan 7. Y si sigo contando 7 meses, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. En febrero del 2022, por fin va a desaparecer mi deuda a largo plazo y entonces empezará a disminuir mi deuda a corto plazo. Entonces lo vamos clasificando. Ahora, ¿está mal pensarlo así? No, porque a veces incluso me pueden decir, ok, yo hago un flujo de efectivo por el año. Yo voy haciendo avances por el año. O sea, a diciembre, todo cierra a diciembre. Lo que pasa en enero no me interesa en esta etapa. Y me pueden decir, perfectamente, ok. Cuando me perfiles el corto plazo, perfilame los próximos 6 meses hasta diciembre. Porque yo lo que necesito evaluar es si tengo efectivo para los próximos 6 meses. Y eso es lo que se hace en la siguiente etapa. Creo que se llama administración financiera o análisis financiero. Algo así. Entonces, no está para nada descabellado ni fuera de la realidad, porque incluso, yo sé, tal vez no tenga sentido, pero por ejemplo, al sistema financiero se le pide que tenga efectivo suficiente para cubrir emergencias en los próximos 30 días. Así es el llamado. Todo el tecnicismo detrás es otra historia. Entonces, a ellos se les evalúa para 30 días y ellos tienen que decir, bueno, de mis préstamos, ellos contratan préstamos anuales, entonces, bueno, cuando le toque la cuota del año, más le vale tener efectivo. Entonces, definitivamente se puede perseguir también así. Al final, van a tener toda la información. Entonces, esto que hice ahorita, se va a repetir por acá, aunque aquí les quedaron todas corrientes. Y bien, ejercicios 3 y 4. Se trabaja con la misma dinámica de ahorita y está la percepción de, ay, es que es mucho más largo, Lick, y por eso es más difícil. No les voy a decir que no, porque posiblemente entre muchas cuentas se me abrumen. Y nótese, tanto el 3 como el 4 tienen depreciaciones y estimaciones. Entonces, 3 y 4 por fuerza, no por fuerza, salvo que ustedes hagan el neteo, van a usar la cuarta columna. Entonces, aquí está en lista. Tip tanto del primer ejercicio como del 3 y 4. Cuando algo es para arrendar, significa que es para generar
ganancia, lo cual se convierte en propiedad de inversión. Se clasifica ya, no es propiedad plantilla. Acá, por ejemplo, los 15 meses lo convierte en largo plazo, lo convierte en no corriente, porque todo ese dinero lo voy a recibir hasta dentro de 15 meses. Aclaro, los bonos, se compra el bono y se recibe el bono. No hay pago de capital interino, solo hay pago de intereses, y los pagos de intereses directamente son ingresos, no pasan por activo. Pero, perdón, y por esa razón es que todo se va a recibir allá. No es que los bonos los van a partir en partes, porque allá lo partimos en partes, no. El bono se compra y después, cuando ya lo liquida, recibe el dinero. Todo es en un solo momento. Solamente en lo que le diga que son cuotas, van a hacer esa clasificación. Entonces, como les comentaba al inicio, la entrega es individual, pero personalmente recomiendo que trabajen acompañados de alguna manera. Así sea, no sé, bueno, Google Meet es gratuito, se pueden reunir en Google Meet. Por ejemplo, Zoom, pues también es gratuito, pero en 40 minutos. Después de los 40 minutos les va a cortar la llamada y se vuelven a unir, lo que mejor les funcione. O si trabajan juntos, porque tal vez más de uno son colegas en la empresa o en la institución, pueden trabajar juntos también. Pero cada quien entrega sus puntos por aparte. Porque yo no estoy con ninguno de ustedes como para saber quién trabajó con quién. Eso es lo único. ¿Alguna otra consulta? Hola, Le escucho. yo tengo una consulta acerca del anticipo de clientes. ¿Sería la misma cuenta de clientes o es una diferente? Muy buena pregunta y me alegra que la hayas notado. Cuando me hacen esta pregunta sé que lo leyeron. Anticipo de clientes es un cobro anticipado. Digámoslo de esta manera. Que está muy de moda. Va a salir el nuevo teléfono, el nuevo sea de Samsung, sea de Apple, la nueva computadora, la nueva tablet, no sé, casi siempre es tecnología. Y le dice, reserva el tuyo con tanto. ¿Qué significa? Dame dinero antes de que yo traiga el producto siquiera a Honduras. Y te da el derecho después de comprarlo. Eso es un anticipo. Entonces es un cobro anticipado. Y me gusta dejar esta cuenta porque me parece tan descabellado ese tipo de mercado. Me parece descabellado, pero sé que es una estrategia de negocio. Entonces, en esos casos, ¿por qué luce así? Perdón, es que yo estoy con el celular al mismo tiempo viendo la pantalla y se miraba raro. En esos casos, entonces aquí, el anticipo de clientes es un pago que un cliente me hizo y que va a cobro anticipado. Ahora, no quiero que se malinterprete al abono de capital. O sea, usted ya es un cliente de la empresa o del banco y decide hacer un abono de capital. Eso no es un anticipo. Lo que va a pasar es que cuando usted pague, automáticamente su deuda tiene que bajar. No es que la empresa va a registrar un pasivo. Entonces, son dos cosas diferentes, pero en este caso particular es esa la primera dinámica, que antes de darle el producto, el servicio, usted me tiene que pagar. Ese es. Y es un pasivo y es un cobro anticipado. Gracias, Liz. ¿Otra pregunta? En lo que vayan hojeando. ¿Me escucha, Master? Sí, creo que no sé quién habla, pero sí. Ah, Francisco, hola. Master, una consulta del ejemplo que hizo, por ejemplo, de esa manera vamos a dividir cada ítem. Sí. Sí, para eso usan de referencia el material de apoyo
para dónde va cada cuenta, a qué agrupación pertenece. Y en el caso de las estimaciones, amortizaciones y depreciaciones, ¿a qué cuenta pertenecen? Para restarlas. Si esa es la pregunta. Creo que sí. Claro, en los casos como el ejercicio 1 de la guía, aquí no hay información para hacer un estado financiero. En el ejercicio 1. En el 2, 3 y 4 está toda la información para hacer un estado de situación financiera. Entonces, en los ejercicios 2, 3 y 4, la expectativa es uno de estos, así horizontal, o uno de estos, en vertical. La versión que se sienta más cómodo usted. Esta es la expectativa. Gracias, Master. Sí, todas estas hojas, como les comentaba y lo repito, es simplemente para ir mostrando el proceso que hice, pero no forman parte de la versión final, porque ustedes se fijaban que yo copiaba y modificaba. Entonces, usted lo que va a ir haciendo es colocando cada uno. O sea, créanme que maneras de hacerlo se pueden poner creativos, pero si no están familiarizados con Excel, ponerme creativa en las explicaciones más bien lo voy a enredar. Pero se pueden poner bien creativos con esto. Otro recordatorio, CP significa corto plazo, por ende va a estar en corriente. LP significa largo plazo, por ende va a estar en no corriente. No por acá. Y en el material de apoyo, por si no lo han ojeado, lo suficiente para acordarse. Aquí hay una celda combinada. A lo que yo me refiero que estas dos cuentas, si son menores a 3 meses, es efectivo. Estas dos cuentas, si son menores que 12, pero mayores que 3, son inversiones. Y estas, si son mayores de 12 meses, entonces son... que aquí, perdón. Estaba acá. Okay. Voy a regresar a este porque como metí una fila, no hice. Todas estas son mayores a 12 meses. Y por esa razón van en no corriente, en inversiones y valores. Entonces, por si no lo han ojeado, ahí, recuerden, esos como tips adicionales. ¿Algo más dentro de la grabación que crean que sea útil para sus compañeros? Master, tengo una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre inversión en acciones de activos? Son acciones. Repita la pregunta, Karen. Después de inversiones en acciones no le escucho. Hay inversiones en acciones de activo no corriente y lo que aparece en capital social, que solo son acciones. Ah, muy bien. Ok. Capital social son las acciones de esta empresa. Entonces, si son, ¿cómo se llamaba esta empresa? Los soles es los segmentos del capital social de los soles, lo que está aquí en capital social. Lo que está aquí en activo es que los soles tiene acciones de Diunsa, de Promérica, de Banco Ficosa, tiene inversiones en otro lado, denominadas acciones. Entonces, estas inversiones en acciones que están aquí en el activo son parte del capital social de alguna otra empresa. Muy buena pregunta, la verdad, muy buena pregunta. Gracias, Master. Con gusto.
Ok, entonces en este punto detengo la grabación. Me despido de la grabación.